Con motivo de los 50 años de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Argentina, el canal cubano de noticias tiene el gusto de entrevistar a su embajador en Cuba, Luis Alfredo Ilarregui. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, es un gusto para mí. Para los cubanos, mencionar la Argentina rápidamente conectan con personalidades como Ricardo Darín, Guillermo Francella, Maradona, el Che Guevara. ¿Cómo la cultura entre ambos pueblos puede unirlos para afrontar toda la colonización cultural que vive América Latina actualmente? Sí, yo creo que esa unión que ha logrado Cuba con Argentina la vivo yo en carne propia hace 2 años y pico que he llegado a este país como embajador, y la referencia de los mayores es con Libertad Lamarque, con el tango, con Carlos Gardel, los más jóvenes un poco relacionados con él. Y hay un nuevo fenómeno cultural que es, como decías vos, el fútbol. Maradona, que lo tenemos acá presente, y ahora Messi. O sea, los chiquitos, el otro día fui a ver el triunfo del Napoli, trajo aparejado que después de 30 años volviera a ganar, y la última vez lo había hecho con Maradona, y los chiquitos gritaban Messi, no gritaban Maradona. O sea, hay una nueva realidad en el fútbol y también es un hecho cultural. Indudablemente la unión de los pueblos de Latinoamérica basados en una cultura común significa una representación de soberanía. La cultura es absolutamente soberana, y en esto Argentina y Cuba y Argentina han llevado adelante siempre una unión. Nosotros somos admiradores absolutos de Silvio Rodríguez. Somos de los que creemos que si Bob Dylan tuvo un premio Nobel de literatura por su poesía, Silvio Rodríguez realmente se merecería un premio Nobel, porque la verdad que es una maravilla. La generación nuestra está ligada mucho a Pablo, a Feliú, a todo lo que han sido estos trovadores cubanos que llevaron la música a toda América Latina. Así que es de ida y vuelta. O sea, sé que Cuba ha brevado durante décadas con la cultura argentina, pero nosotros, por lo menos mi generación, se ha enamorado, ha cantado y ha disfrutado de lo que ha sido esa nueva música cubana. Durante los años 60, Argentina rompió relaciones con Cuba debido a las presiones del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, las relaciones entre ambos pueblos continuó. Durante la dictadura militar, Cuba se convirtió en el refugio y en la alternativa para muchos argentinos. ¿Qué huella dejó ese pasaje histórico en el pueblo argentino? Bueno, son distintas etapas. En realidad, en el gobierno cuando se rompen relaciones, en el mismo momento el Che Guevara había visitado Punta del Este y había ido en forma, diríamos, no visible para los medios, pero eso todos se enteraron. Había ido a la Argentina una reunión secreta con Frondizi, Arturo Frondizi. Posteriormente, diríamos, nosotros desde el año 30 hasta el año 76 tuvimos golpes militares. O sea, un mandato democrático, golpe militar, un mandato democrático. Y aquí hubo un nuevo golpe que rompe relaciones con Cuba. Este domingo que pasó se cumplieron 50 años de que se reanudaron las relaciones diplomáticas entre Argentina y Cuba. En ese momento es un hecho político muy importante. Después de 18 años de proscripción, el general Perón, que no pudo ser candidato porque los militares no lo dejaron, gana las elecciones Héctor Cámpora. Héctor Cámpora, en la plaza llena de la Plaza de Mayo, la gente canta Chile, Cuba, el pueblo te saluda, porque Salvador Allende y Osvaldo de Orticosta Torrado son los dos presidentes que se hacen presentes en la asunción democrática de la Argentina. Y 3 días posteriores hay una conferencia de prensa entre de Orticosta Torrado y Héctor Cámpora, donde se reanudan las relaciones diplomáticas. Así que, diríamos, ese es un momento histórico muy importante. En la dictadura militar, en la década del 76 en adelante, Cuba es refugio de muchos compañeros, como de toda Latinoamérica. Acá hay muchísimos chilenos que vinieron del MIR, del PC, de distintas expresiones políticas después del 73 y del golpe que le da a Pinochet a Salvador Allende. Y también después del 76 muchos argentinos
están en Cuba. Entre esos hay un hecho muy, muy importante que hemos dado a la película hace muy pocos días en la Cinemateca, en el cual hay una guardería de niños hijos de montoneros, que son muy niños, hay desde bebé hasta chiquitos, hasta chicos de 10 años, que son hijos de estos combatientes. Y bastante dramático. Cuba fue muy solidario en ese momento, y muy dramático porque a veces estos padres no volvían, o sea, había que avisarle a los niños que su madre, por ejemplo, no iba a regresar a buscarlos porque había desaparecido en Argentina o en otro país. Así que desde los dos lugares, desde la década del 60 que se rompió y después se recuperó en el año 73, a hoy, diríamos al 76 en adelante, donde Cuba tuvo solidaridad y pagó también un precio porque hay desaparecidos de empleados de la Embajada de Cuba en Argentina, hubo desaparecidos. Ha sido siempre una unión muy grande el que ha existido entre los dos pueblos, pero a veces, muchas veces también ha habido simpatías en los gobiernos. La última visita que realizara el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, a otro país fue precisamente Argentina en el año 2006. En total fueron 4 visitas del líder de la Revolución. ¿Cómo impactaron esas visitas en el pueblo argentino? ¿Cómo cambió la visión que tenía ese pueblo sobre el líder de la Revolución Cubana y sobre Cuba? Sí, bueno, mira, el 25 de mayo hicimos la fiesta patria en la residencia y yo cerré mi alocución, mi disertación. Disertación fue un discurso pequeño, humilde, en el cual cerré con las palabras de Fidel en las escalinatas de la Universidad de la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Ese es un hecho para que veas lo que era Fidel para un sector importante, no voy a decir para todos, porque sabemos que todos estamos parcializados. Fidel va a la asunción de Néstor Kirchner, 25 de mayo de 2003, y le organizan una charla en el aula magna de Derecho, de la Facultad de Derecho, para 800 personas. Cuando va Fidel, al otro día, cuando va Fidel a dar esta charla, esta disertación, empiezan a golparse y a llegar. Y se calcula que entre 30.000 y 50.000 personas fueron a ese lugar. Entonces le dijeron, no había condiciones de seguridad para que Fidel hablara. Y dicen que no va a hablar, que no va a hablar. Y Fidel se impone y dice que él va a hablar. Entonces sale y habla. Ahí estuvo presente, por ejemplo, mi mujer. Ahí sale y habla Fidel, y yo rescaté unas palabras para actualizarlas, y porque Fidel siempre es muy actual para recordarlo. Y Fidel dice, un mundo mejor es posible. Y cuando tengamos ese mejor mundo, tenemos que volver a repetir, un mundo mejor es posible. Y después repitamos una vez más, un mundo mejor es posible. Y bueno, y con esto quiero significarte que para todos nosotros y para miles y miles de argentinos, Fidel, admiramos a Fidel durante toda su vida. Una, por la lucha épica del origen y el inicio y la idea esa heroica de construir, diríamos, una revolución, y después como estadista, y después como hombre sabio, y después, diríamos, desde todos los perfiles que lo abordamos a Fidel, siempre hemos tenido una gran admiración por él. Y además en su vida extraordinaria. O sea, alguien que ha sufrido, que ha tenido la posibilidad de morir 1000 veces y que muera de viejo, es una cosa realmente de alguien, diríamos, que ya estaba llamado y convocado a gestas y a cuestiones que los humanos comunes, me parece, no podemos vivir. En los últimos años también se han concretado acuerdos en la educación, en la salud. Recientemente el mandatario cubano de visita en Argentina se reunió con diferentes actores económicos. ¿Cómo van estos acuerdos, concretamente los acuerdos económicos? ¿Qué faltan para que se ejecuten? ¿Cómo es esta situación? Sí, nosotros quisimos dar un salto cualitativo. Todo lleva su tiempo y nosotros estamos sujetos, diríamos, en el caso de los embajadores, los países nuestros a veces tienen
no digo la mala suerte, está establecido de esa manera el sistema, de cambiar demasiado abruptamente los procesos políticos. Entonces, Argentina exporta mucho a Cuba. Nosotros en esta gestión de gobierno de Alberto Fernández y con distintos funcionarios de distintas áreas de gobierno, del Instituto de Tecnología, quisimos no solamente venderle productos a Cuba, sino producirlos en Cuba. Porque creo que una de las falencias que tiene la estructura económica de Cuba por diferentes motivos, y podemos nombrar el bloqueo, el listado de Estado terrorista, comenzando por eso y por distintas cuestiones, no produce el potencial que tiene este país para producir. Argentina quiere colaborar en eso. Ya te digo, nosotros el 10 de diciembre tenemos la posibilidad de que cambie el gobierno y no podemos saber qué es lo que va a pasar, pero antes del 10 de diciembre quisiéramos estar sembrando soja y maíz para la creación de pienso para los animales en Cuba. Es el proyecto más ambicioso que tiene esta embajada. En vías de desarrollo, ahora viajan un grupo de cubanos allí a Argentina, hemos venido varias visitas aquí, se han visto tierras, y ese es el hecho para mí. Después sí, lo que decías vos, hemos colaborado permanentemente con Cuba en las últimas desgracias que tuvo Cuba, los tanqueros, el Saratoga, diríamos, y todas las situaciones que vivieron, el ciclón últimamente en La Coloma y en Pinar. Eso ha sido colaboración, pero queremos por eso dar un salto y participar con Cuba en la producción de alimentos, o en la producción, en este caso, de alimentos para animales que alimentan. Argentina es una pieza clave en los procesos de integración de la región. Recientemente culminó su presidencia pro tempore en la CELAC. ¿Qué balance hace de su presidencia y qué importancia le concede a los mecanismos de integración en la geopolítica latinoamericana? Bueno, la CELAC es una gran creación. Yo creo que después cada uno tiene sus agendas propias y es difícil porque, diríamos, esta idea de la integración latinoamericana, yo creo que nosotros hemos caminado un 10% del camino que debería recorrerse. Ahora es cierto, hay que reconocer que nuestros países viven crisis cíclicas permanentes, entonces a veces es muy difícil tener proyectos. Yo recuerdo la mejor época para nosotros, para nuestra integración en América del Sur, no estoy hablando del resto, fue Chávez, Lula y Néstor Kirchner, o sea, con Evo en Bolivia. Esa configuración era de grandes ideas, un gasoducto del sur, diríamos trenes, hay 1000 ideas para recorrer, o sea, una moneda común, un banco central conjunto. Se comenzó con el Parlasur, pero un gran parlamento de América, o sea, hay múltiples. Ahora, ¿qué pasa? Que es cierto que nuestros países, como te decía, sujetos a esas situaciones, no podés avanzar, diríamos, en todo lo que el diseño de los hombres desde el principio de los tiempos ha determinado, porque todos los dirigentes progresistas de la región han tenido siempre un sueño de integración. Te voy a decir, en el año 52, Perón planteó el ABC, que era Argentina, Brasil y Chile. Gobernaba Getúlio Vargas en Brasil, un gobierno popular, Perón gobernaba en Argentina, Ibáñez del Campo, que seguía mucho las políticas de Perón, gobernaba en Chile, y fue la idea. No duró nada, o sea, enseguida, diríamos, Getúlio Vargas no fue más presidente, en el 55 Perón fue derrocado, y por lo tanto, estos cambios permanentes, vos imaginate que nosotros pasamos del UNASUR en América del Sur, donde en Ecuador había una estatua de Néstor Kirchner, porque fue su primer secretario general, diríamos, al grupo de Lima, y sacaron a Néstor Kirchner y lo mandaron a Buenos Aires, a la estatua. O sea, entonces estos cambios permanentes de nuestros países, de los colores políticos y de lo que te decía, de esos cambios demasiado abruptos, a veces cuesta. Ahora volvió, por ejemplo, la idea del UNASUR con Lula. Ahora llamó para el 30, creo que ahora, esta semana me parece, 30 o 31, llamó Lula a una reunión, pero para América del Sur. Todas estas figuras son figuras
progresistas, con una idea de que nuestros países se unan realmente. Hay mucho deseo de la dirigencia. Esperemos que se constituya, porque llevamos muchos años, diríamos, con estas ideas y no podemos terminar de plasmarlas definitivamente. La deuda con el Fondo Monetario Internacional ha tensado la situación económica argentina, así como la judicialización de la política, en el más reciente caso de lawfare contra Cristina Fernández. En medio de este panorama, ¿qué expectativas tiene el oficialismo para las próximas elecciones generales? ¿Qué está en juego en Argentina en estas elecciones? El tema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, yo creo que la trampa más grande que produce los centros de poder son, por ejemplo, el tema de la deuda. O sea, nosotros estábamos desendeudados, yo fui diputado nacional, voté el desendeudamiento en el año diciembre del 2005, creo una de las primeras leyes que voté, asumí el 10 de diciembre, y a los pocos días teníamos el pago de miles de millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Y le pagamos todo y quedamos desvinculados del Fondo Monetario. O sea, año 2005-2006. En el mismo momento ya Lula había pagado y había terminado con la deuda con el fondo. Pasan, en el año 2018, Mauricio Macri, el gobernante de derecha, pide un préstamo de 57.000 millones de dólares, que jamás se lo podrían haber dado a la Argentina. Jamás, no hay ninguna posibilidad. Significa el crédito más alto que ha dado el Fondo Monetario Internacional en todo. No tenía ningún sentido. Argentina no es tan buen pagador como para garantizar, pero querían que ganara Macri. O sea, Argentina es un país que no digo que define ni es el péndulo, diríamos Brasil es mucho más importante, pero es un país muy importante. No es lo mismo que gobierne para Estados Unidos, no era lo mismo para Trump en ese momento que gobierne Macri a que gobierne el kirchnerismo, nosotros. Por lo tanto, esta deuda crea una situación de casi colonial, porque nosotros ahora tenemos cada 3 meses una delegación del fondo. Terminamos endeudándonos en 47.000 millones de dólares, quedaron 10.000 millones que no nos endeudamos, porque no tuvieron tiempo, porque se perdieron las elecciones en el año 2019 con nosotros, pero te quedás sujeto absolutamente a las pautas económicas del Fondo Monetario Internacional. O sea, el fondo cada 3 meses viaja a la Argentina, mira los números, las cuentas, el déficit fiscal, superávit fiscal, y por lo tanto está sujeto a una política que no es la propia, es la política del Fondo Monetario Internacional. Y eso es muy grave, es un nivel de dependencia basado en una deuda. Y yo creo que la deuda esta se busca en cierta manera para que nosotros después quedamos comprometidos en las políticas públicas a desarrollar en Argentina. Las elecciones están complejas, es una situación complicada, ha aparecido un nuevo elemento que se llama Milei, un anarcocapitalista, y por lo tanto esa inclusión de una nueva persona o de un nuevo movimiento dentro de la política argentina es como que hace perder nosotros somos una fuerza sólida, hay que ver si somos una fuerza triunfadora, o sea, somos una fuerza sólida que nos presentamos en todo el país, que tenemos el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es el gobierno que el 40% de los argentinos viven en la provincia de Buenos Aires, gobierna Axel Kicillof, que es nuestro gobernador, así que vamos a estar ahí en la puja. Hoy no tendría anticipadamente con mucha seguridad, pero tenemos posibilidades de ganar. En Argentina hay segunda vuelta y hay que ver ahí los realineamientos que se producen. Quizás el rostro más conocido del mundo y más reproducido del mundo sea el de un argentino, concretamente el de Ernesto Che Guevara. ¿Cómo preservar el ideario del Che en un mundo cada vez más deshumanizado, más consumista y que está en contra de todo lo que él promovía? Y bueno, la lucha es diaria y la lucha es permanente. Indudablemente el ideal del Che se pudo llevar a cabo en un país como Cuba. Después no es fácil, o sea, no conservar ese ideal. Una cosa es conservarlo y tenerlo y que sea para uno, pero otra cosa distinta es transformar la sociedad como quería él. Eso requiere de otro tipo de sacrificio, de otro tipo. Y bueno, en cierta manera seremos como el Che que los niños
cubanos dijeron y juraron tantas veces, en cierta manera todos los que nos dedicamos a la política desde el sector progresista, del sector popular, del sector revolucionario, tuvimos como estrella y como luz que nos guiaba las ideas del Che. Nosotros a los 18, yo tengo 69 años, pero a los 19 mi idea es ser como el Che. Esta es la verdad, eso es lo que nos motivaba. O sea, ser solidario, entregar hasta la vida, entregar por esa causa. Así que intentamos, no todas las veces nos sale, estar a la altura de las circunstancias. A veces, diríamos, defeccionamos, a veces tenemos debilidades, no es tan fácil, diríamos, conservar ideales tan altos en estos momentos. Pero bueno, por lo menos intentamos hacerlo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Esta ha sido una entrevista especial con el embajador Luis Alfredo Alarregui con motivo a los 50 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Argentina.